Buenos días, alumnos y alumnas. Llegamos ya al repaso trimestral de la segunda evaluación, donde en Ciencias Naturales hemos dado los 4 primeros temas. Vamos a empezar con el primer tema. En el tema 1 recordamos que estuvimos viendo el cuerpo por dentro, el cuerpo por fuera, los aparatos de la nutrición, las funciones vitales. Por lo tanto, en el repaso trimestral, sobre todo, nos vamos a centrar en 2 contenidos, que los vamos a ver a continuación. El primer contenido que vamos a repasar va a ser el cuerpo por dentro, donde recordamos que nuestro cuerpo estaba formado por órganos. Los órganos hacen que funcione nuestro cuerpo. Recordamos que copiamos en la libreta unos dibujos donde nos indicaban dónde se situaba cada órgano. Recordamos el cerebro, el pulmón, el riñón, el intestino, el corazón y el estómago en la parte superior, y en la parte inferior teníamos el hueso y los músculos. Simplemente deciros que tenemos que aprender dónde se sitúa cada órgano, porque en el examen tendremos que situarlos. Además, como información, también os dejo la función de cada órgano. Por ejemplo, los huesos y los músculos se encargan de realizar los movimientos. El cerebro, de dirigir el funcionamiento de todos los órganos. Y por último, encontramos situados en el tronco el corazón, los pulmones, los riñones. Y el otro contenido que vamos a repasar para el examen trimestral van a ser los aparatos de la nutrición. Recordamos que teníamos 4 aparatos. El primero era el aparato digestivo, que es donde ocurre la digestión, y la mayor parte de este aparato se encontraba en el abdomen. Luego teníamos el aparato circulatorio, que como bien indica su propio nombre, se encarga de la circulación. Por ello se reparte por todo el cuerpo. A continuación tenemos el aparato respiratorio, que es donde ocurre la respiración, y la mayor parte se encuentra en el tórax. Y por último teníamos el aparato que menos os sonaba, que era el aparato excretor, que se encarga de realizar la excreción, donde se encontraba únicamente en el abdomen. Llegamos al tema 2, donde estuvimos trabajando 2 contenidos fundamentales. El primer contenido fue los sentidos y el segundo fue el aparato locomotor. Para el examen trimestral, debido a que entran todos los temas, no vamos a estudiar los 2 contenidos, solo nos vamos a centrar en el primero, en el de los sentidos. El primer sentido que trabajamos fue el sentido de la vista, donde percibíamos los colores, las formas, los tamaños y las distancias. Por ello, el órgano del sentido de la vista son los ojos, cuya función es captar la luz y enviar la información al cerebro. Recordamos que es en el cerebro realmente donde se forman las imágenes. También estuvimos trabajando quienes se encargaban de proteger nuestros ojos, que eran los párpados, las cejas y las pestañas. Y finalmente, en el sentido de la vista, estuvimos trabajando las partes del ojo, que se componían de la ceja, los párpados, las pestañas, el iris y la pupila.
Seguidamente encontramos el sentido del oído. En el sentido del oído percibimos los sonidos y también distinguimos unos sonidos de otros. El órgano del sentido del oído son los oídos, que se encargan de captar el sonido y enviar la información al cerebro a través de los nervios auditivos. Por último, encontramos dos partes en los oídos. Está en la parte externa y la parte interna. En la parte externa tenemos a la oreja y en la parte interna tenemos el conducto auditivo, el tímpano, la cadena de huesecillos y el caracol. En tercer lugar, tenemos el sentido del gusto, que gracias a él nos permite reconocer los sabores. El órgano del sentido del gusto es la lengua, que se encarga de captar los sabores, pero ojo, para poder hacerlo necesitamos que esté húmeda, ya que los podemos captar gracias a la saliva. También podemos distinguir 5 sabores: el amargo, el umami, el ácido, el salado y el dulce. Por último, nos encontramos con los sentidos del tacto y del olfato. Comenzaremos por el sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite conocer cómo son las cosas que tocamos. Por ejemplo, si un material es liso o rugoso, si está caliente o frío. El órgano del sentido del tacto es la piel. Por otro lado, tenemos el olfato, ya que gracias al olfato podemos captar los olores. Dichos olores se encuentran en el aire que respiramos. Por ello, para captar los olores, el órgano del sentido del olfato es la nariz. Llegamos ya al tema 3, donde estuvimos trabajando con la metodología Flip Classroom y el aprendizaje cooperativo. Es decir, donde vosotros construisteis vuestro propio contenido para trabajar este tema. Recordamos, estuvimos trabajando temas súper interesantes como el ocio, el entretenimiento, la higiene, la alimentación sana, la salud, las prácticas saludables y no saludables. Pero por ello, en este tema, vamos solamente a centrarnos en las prácticas saludables. Así pues, en estos hábitos saludables que hemos comentado anteriormente, estuvimos trabajando el ejercicio físico, la higiene y la alimentación sana, donde entre todos dijimos que el ejercicio físico nos permitía mantener un estado saludable, que era conveniente realizarlo al menos 15 minutos diarios, que también tiene ventajas, como que podemos practicarlo tanto de manera individual como en equipo. Y pusimos algunos ejemplos: salir a correr, natación, montar en bici. Luego también estuvimos hablando de la higiene, donde gracias a la higiene nos permitía evitar coger enfermedades.
era muy importante, por ejemplo, cepillarse los dientes después de cada comida y también lavarse las manos cuando nos las ensuciábamos. Terminamos los hábitos saludables comentando la alimentación sana, donde dijimos entre todos que era bueno comer mucha fruta y verdura y no tanta chuchería, que gracias a ello obteníamos un peso ideal y que también era fundamental beber mucha agua. Finalmente llegamos al último tema que hemos trabajado en la segunda evaluación y por lo tanto el más reciente, al tema 4, donde hemos trabajado los animales. Recordamos que ese tema ha sido muy extenso, pero como ya nos hemos evaluado recientemente, simplemente nos vamos a centrar en 2 contenidos de suma importancia. Es decir, en la nutrición de los animales y en la reproducción. En la nutrición de los animales, recordamos que gracias a la nutrición los animales obtenían esa energía y sustancias que necesitan. Además, según su forma de alimentarse, se podían dividir en 4 equipos. El primero, que eran los animales herbívoros, quienes se alimentaban de plantas. Luego teníamos a los animales carnívoros, que eran aquellos que se alimentaban de otros animales. Seguidamente encontrábamos a los animales omnívoros, que eran los que se alimentaban de plantas y de animales. Y por último tenemos a los animales detritívoros, que eran aquellos animales que se alimentan de los restos de otros seres vivos. Y a continuación tenemos la reproducción de los animales. Recordamos que la reproducción nos permitía tener descendencia, por ello a los animales les permiten tener crías. Pero recordamos que habían 2 formas de reproducirse. Teníamos a los animales ovíparos y a los animales vivíparos. Comenzaremos por los animales ovíparos, que eran aquellos cuyas crías nacen de un huevo. Por ejemplo, los insectos, los peces o las aves. De lo contrario, los animales vivíparos no nacen de un huevo, nacen del vientre de la madre. Por ejemplo, tenemos a los mamíferos. Y así pues, chicos y chicas, estos son los 2 contenidos que entran en el tema 4 para el examen trimestral. Y ya hemos terminado el repaso trimestral de la segunda evaluación de ciencias. He intentado resumirlo de la mejor forma posible. Soy consciente de que hemos dado muchos contenidos y es complicado, pero no os preocupéis porque, como ya sabéis, en clase cada día hemos repasado un tema y los contenidos que específicamente entrarán en el examen. Espero que os sirva este vídeo para repasar. Muchísima suerte a todos, que habéis hecho un trabajo en la segunda evaluación fantástico. Así que no os preocupéis, que no vais a tener ningún problema. ¡Adiós!